Existen en este planeta lugares que es imposible explicar a primera vista. No son decorados de película, ni una simulación informática, ni el fruto de la imaginación de un guionista. Son asentamientos reales, donde ahora mismo vive gente, trabaja, cría hijos y considera completamente normal lo que le rodea. Estamos acostumbrados a pensar que una ciudad son calles, casas, comercios, parques, que un núcleo urbano tiene una lógica dictada por la comodidad y el sentido común. Pero los 5 lugares de los que van a escuchar hoy destruyen esa ilusión por completo. Entre ellos, una capital construida por miles de millones de dólares a la que nadie quiere ir. Una fortaleza en la que vivía más gente que en cualquier otra ciudad, pero a la que la policía no se atrevía a entrar. Una isla donde un pueblo está situado entre dos bocas de un mismo volcán. Una casa, literalmente una sola casa, en la que cabe una ciudad entera. Y un barrio donde las montañas de basura no son un problema, sino una fuente de prosperidad. Esto no es un ranking de curiosidades. Es un mapa de los puntos extremos de la adaptación humana, del miedo, del ingenio y de la locura. Y cuanto más profundo nos adentremos, más difícil será responder a una pregunta sencilla. ¿Quién de nosotros vive con normalidad? El quinto lugar de nuestro ranking lo ocupa una ciudad que técnicamente es la capital de un estado con 54 millones de habitantes. Pero si usted llega aquí, no verá a esa gente. No verá casi a nadie. En noviembre de 2005, la Junta Militar Gobernante de Myanmar, la antigua Birmania, tomó una decisión que dejó perplejo al mundo entero. Sin previo aviso, sin debate público y sin una explicación coherente, anunció el traslado de la capital desde la viva y superpoblada Yangon hacia una jungla impenetrable a 320 kilómetros al norte. Según los datos disponibles, el astrólogo personal del dictador Tan Sue predijo una inminente invasión extranjera y recomendó encarecidamente esconder el centro del poder en el interior del país. Así nació Naypyidaw, que significa traducido Morada de los Reyes. La escala de este proyecto asombra la imaginación y al mismo tiempo provoca una aguda sensación de inquietud. El territorio de la ciudad ocupa más de 7.000 kilómetros cuadrados, 4 veces la superficie de Londres y 6 veces la de Nueva York. Aquí se levantan grandiosos edificios gubernamentales con tejados dorados, se extienden inmensos campos de golf, se construyeron lujosos hoteles con piscinas y spas, y en el zoológico hay pingüinos, bajo un calor tropical de 40 grados. La autopista central que conduce al edificio del Parlamento tiene 20 carriles. 20. En semejante carretera podría realizar un aterrizaje de emergencia un pesado avión de pasajeros, lo que, al parecer, formaba parte de los cálculos estratégicos de los generales. Pero basta con salir a esa autopista de 20 carriles y mirar alrededor para que la realidad empiece a desintegrarse. No pasan coches, no suenan bocinas, no hay peatones que se apresuren. Uno puede quedarse parado en medio de ese gigantesco campo de asfalto durante 1 hora, y en ese tiempo pasará una sola moto del servicio municipal o cruzará un perro callejero. Los centros comerciales brillan aquí con su mármol pulido y permanecen vacíos. Los restaurantes están abiertos, las mesas puestas, y no hay nadie. Los parques están cuidados, las fuentes funcionan, y no hay nadie. Naypyidaw está habitada principalmente por funcionarios y militares que fueron trasladados aquí por orden desde arriba. Sus familias viven en ordenados barrios cerrados, estrictamente delimitados según su pertenencia administrativa. Salir del propio barrio no está bien visto. Desplazarse a pie resulta extraño. Encontrarse con desconocidos es indeseable. La ciudad fue diseñada para que el poder pueda existir aislándose completamente del pueblo al que formalmente está destinado a gobernar. Esto no es simplemente un extravagante experimento urbanístico. Es la materialización del miedo político en cemento y asfalto. Una capital idealmente diseñada, idealmente vacía, y por ello especialmente inquietante, en la que el silencio oprime los oídos no con sosiego, sino con una sensación de total inverosimilitud de lo que está ocurriendo. Pero si Naypyidaw aterra precisamente por su vacío, por la total ausencia de presencia humana, el siguiente lugar en nuestro ranking es su opuesto absoluto. Donde había vacío, imaginen el grado extremo del hacinamiento. Un lugar donde en una superficie inferior a 3 campos de fútbol existían simultáneamente hasta 50.000 personas, y ninguna ley exterior tenía vigencia allí dentro. El cuarto lugar pertenece a una ciudad que ya no existe. En 1993 fue demolida. Pero la huella que dejó en la memoria colectiva de la humanidad resultó tan profunda que se convirtió en la principal fuente de inspiración para todo un género de la cultura mundial: el cyberpunk.
Directores de cine, artistas, arquitectos y escritores siguen recurriendo hoy a su imagen, tratando de transmitir la sensación de un mundo al borde del colapso, y al mismo tiempo de una fuerza vital extraordinaria. Es la fortaleza de Kowloon, o como la llamaban sus propios habitantes, la ciudad de las tinieblas. La historia de este lugar comenzó con una anomalía diplomática. En origen, la fortaleza era un fuerte militar chino de la dinastía Qing. Cuando en 1898 Gran Bretaña firmó un contrato de arrendamiento sobre los nuevos territorios de Hong Kong, el fuerte quedó formalmente bajo jurisdicción china. La policía británica no tenía derecho a entrar allí. China, debilitada y fragmentada, no tenía la capacidad real de administrar ese territorio a distancia. Así se formó una zona gris, un vacío legal de dos potencias, hacia el que fluyeron de inmediato refugiados, personas sin documentos, quienes no tenían dónde vivir en el caro Hong Kong y quienes tenían algo que ocultar a las autoridades. Kowloon no se construyó según ningún proyecto. Creció sola, orgánicamente, caóticamente, sin plan y sin restricciones. 330 edificios de gran altura se levantaban pegados unos a otros, fusionando sus muros, pasillos y conducciones, hasta convertirse en un único y monstruoso monolito de 119 por 213 metros. Estaba prohibido construir por encima de 14 pisos. Justo sobre los tejados de la fortaleza aterrizaban con estruendoso estruendo los aviones del aeropuerto de Kai Tak. Los pilotos veían a los habitantes tendiendo la ropa en los tejados. Los habitantes podían distinguir los remaches en los fuselajes de los aviones de línea. Dentro de este laberinto reinaba un mundo que no se parecía a nada de lo existente en el exterior. Los callejones eran tan estrechos, menos de 1 metro de ancho, que 2 personas tenían que ponerse de lado para cruzarse. La luz solar natural nunca alcanzaba los niveles inferiores. Día y noche ardían aquí tenues letreros de neón y bombillas parpadeantes, creando una sensación de crepúsculo perpetuo. Las tuberías goteaban constantemente, y los habitantes recorrían los pasillos con paraguas incluso en tiempo seco. El agua se extraía de 70 pozos artesanales en los tejados. La electricidad se conectaba directamente a la red urbana, ilegalmente, con todas las consecuencias que ello implicaba en forma de incendios frecuentes. Durante largos años, la policía de Hong Kong ni siquiera se atrevía a acercarse a las entradas de la fortaleza. La ciudad estaba gobernada de facto por sindicatos criminales, las tríadas. En sótanos sin ventilación, literalmente junto a alcantarillas abiertas, funcionaban producciones ilegales. Durante el día se fabricaban aquí bolas de pescado y dumplings para los restaurantes de todo Hong Kong. Por la noche esos mismos locales se convertían en casas de juego. Médicos y dentistas, privados de licencias en el Hong Kong oficial, trabajaban aquí sin ninguna restricción, atendiendo a pacientes directamente en los pasillos sobre sillas viejas. Y sin embargo, y aquí reside la paradoja central de Kowloon, había vida aquí, auténtica, palpitante, humana. Los niños asistían a guarderías improvisadas instaladas en los tejados, el único lugar donde se podía ver el cielo. Los vecinos se conocían de vista y se ayudaban a sobrevivir en condiciones de total autonomía respecto al mundo exterior. En el momento álgido de su existencia, según diversas estimaciones, entre 33 y 50.000 personas residían aquí simultáneamente. Era la densidad de población más alta de la historia documentada de la humanidad, alrededor de 2 millones de personas por kilómetro cuadrado. En 1993, la fortaleza fue demolida. En su lugar se creó un parque. Pero la imagen de Kowloon, esa ciudad imposible, autogenerada, que vivía según sus propias leyes, sigue viva en el cine, en los manifiestos arquitectónicos y en las conversaciones de los urbanistas sobre qué es lo que realmente hace que un espacio tenga vida. Si Kowloon fue el producto del caos humano y la ausencia de reglas, el siguiente lugar en nuestro ranking fue creado por la propia naturaleza, y ella resultó ser un arquitecto mucho más ingenioso e implacable. El tercer lugar lo ocupa una isla que desde cualquier punto de vista no debería estar habitada. Está situada en el mar de Filipinas, a 358 kilómetros al sur de Tokio, en pleno océano. Se puede llegar en ferry, cancelado en la mitad de los casos por el oleaje, o en helicóptero de 9 plazas, cuyos billetes se agotan con 1 mes de antelación y que tampoco vuela con niebla. Los habitantes pueden quedar aislados del mundo exterior durante semanas. Administrativamente es parte de Tokio, pero la atmósfera aquí está tan lejos de las luces de neón de Shibuya como la luna de la Tierra. La isla se llama Aogashima y constituye uno de los objetos geológicamente más exóticos del planeta.
es lo que se denomina un volcán Soma, un volcán dentro de otro volcán. El cráter exterior, o caldera, mide 1,5 km por 2,5 km. Dentro de ella, como un bizcocho en una cazuela, se eleva un joven cono volcánico, el Maruyama. Y es en esa estrecha franja de tierra entre la escarpada pared exterior de la antigua caldera y el cráter interior humeante donde vive gente. Unas 170 personas. Tienen su propia escuela, una oficina de correos y una pequeña producción de sal. La tierra aquí está literalmente caliente. Por todas partes salen de ella gases volcánicos calientes a través de lo que se llaman hingu, orificios de ventilación naturales. Los habitantes locales han adaptado hace tiempo estos orificios para sus necesidades cotidianas. En ellos cocinan alimentos, cuecen verduras al vapor, hierven huevos. El calor volcánico sirve como fuente de energía gratuita y renovable. Las altas paredes de la caldera protegen el pueblo de los tifones que barren regularmente esta parte del Océano Pacífico. Desde el punto de vista del clima y los recursos naturales, el lugar posee ventajas únicas. Pero el precio de estas ventajas es conocido. En 1785, Aogashima sufrió una erupción catastrófica. De los 327 habitantes de la isla, sobrevivió solo la mitad. Los demás perecieron bajo las coladas de lava y bajo una lluvia de ceniza volcánica. La isla permaneció deshabitada durante 50 años. Luego los descendientes de los supervivientes regresaron. No porque no tuvieran a dónde ir, sino porque ese pedazo de tierra, a pesar de todo lo ocurrido, o quizás precisamente por ello, era y sigue siendo su hogar. Cada mañana los habitantes de Aogashima se despiertan y ven ante ellos el cono humeante. Saben que en cualquier momento, la tierra bajo sus pies puede empezar a comportarse de manera imprevisible. Viven en un estado que es imposible describir con la palabra tranquilidad, en su sentido ordinario. Es más bien una aceptación consciente del riesgo como parte integrante de la existencia. Una armonía forjada no en la seguridad, sino en mirar el peligro directamente a la cara. Para la mayoría de nosotros, esa vida es inconcebible. Pero quizás precisamente por eso, Aogashima atrae. Recuerda que la capacidad humana de llamar a algo hogar no se define por parámetros de seguridad. Si los habitantes de Aogashima se enfrentan cada día con los elementos naturales cara a cara, los protagonistas del siguiente capítulo resolvieron ese problema de una manera radicalmente distinta. Construyeron entre ellos y la naturaleza la barrera más sólida que uno puede imaginar, y quedaron encerrados dentro de ella para siempre. El segundo lugar de nuestro ranking lo ocupa un lugar que formalmente es una ciudad. Aquí hay un alcalde, una comisaría de policía, una oficina de correos, una tienda, una iglesia, un hospital, una lavandería y una escuela. Unas 220 personas residen aquí de forma permanente. Pero todo esto, literalmente todo, incluyendo los apartamentos, los pasillos y los ascensores, se encuentra en un único y solo edificio. Bienvenidos a Whittier, Alaska. Para llegar aquí hay que atravesar el túnel Anton Anderson, un túnel de un solo carril de 4 kilómetros de longitud, perforado a través de una montaña. Funciona según un horario estricto, cierra por la noche, y durante las horas diurnas el sentido de circulación cambia cada 30 minutos. Si usted no alcanzó el último paso, dormirá en su coche en medio de un desfiladero helado. Cuando el túnel por fin se abre y usted emerge de la oscuridad a la orilla del Prince William Sound, lo que se presenta ante usted no es una ciudad en el sentido habitual, sino una solitaria torre gris de 14 pisos de altura erguida junto al agua. El edificio se llama Baggage Towers. Construido en 1957 como instalación militar secreta de la época de la Guerra Fría, hoy funciona como un complejo residencial completamente autónomo. En los pisos inferiores se encuentran todas las instituciones públicas de la ciudad. Los apartamentos residenciales ocupan los pisos superiores. Los niños van al colegio por un paso subterráneo sin salir al exterior. Se puede bajar a la tienda en ascensor sin ponerse el abrigo, ir a correos, al hospital, al oficio religioso. Todo esto ocurre dentro de un solo edificio, sin requerir ningún contacto con el entorno exterior. El sentido práctico de todo ello es evidente. En invierno, caen aquí más de 6 metros de nieve. El viento de los glaciares puede derribar a un hombre adulto. Por las calles circulan de verdad osos grizzly. En tales condiciones, la posibilidad de vivir sin salir al exterior no es un capricho, es una razonable estrategia de supervivencia. Pero lo que resuelve el problema físico crea otro, psicológico. En Whittier no existen los secretos. Los 220 habitantes saben todo de cada uno, con quién se relaciona cada cual,
cuáles son los hábitos de cada uno, quién está peleado con quién está enfermo y de qué. Encontrarse en el ascensor con la persona con la que uno se peleó el día anterior es inevitable. La posibilidad de simplemente evitar a alguien no existe físicamente. Tienen un solo edificio, los mismos pasillos, una sola salida. Los visitantes describen a menudo una aguda sensación claustrofóbica ya a las pocas horas de llegar, la conciencia de que hasta la próxima apertura del túnel uno está en cierto modo prisionero. Los propios habitantes de Whittier se describen como una gran familia. Y esto no es una metáfora. Es la descripción literal de la estructura social que emerge inevitablemente cuando más de 200 personas viven en un espacio cerrado, totalmente aislado del resto del mundo por el hielo, las montañas y el horario del túnel. Whittier es la expresión límite de una sola idea. El ser humano es capaz de adaptarse a prácticamente cualquier condición, si la alternativa es algo aún más duro. Pero si eso es libertad o su negación más refinada, cada habitante de esta ciudad de 14 pisos lo decide por sí mismo. El primer lugar de nuestro ranking lo ocupa un lugar que a primera vista parece el reverso de la civilización. Pero resulta que es precisamente él quien gestiona uno de los principales problemas de la metrópolis moderna con más eficacia que cualquier país tecnológicamente avanzado del mundo. El primer lugar de nuestro ranking pertenece a un lugar que un observador occidental probablemente llamaría barrio marginal. Un lugar donde las calles están abarrotadas de basura, donde los primeros pisos de los edificios residenciales sirven de talleres de clasificación de residuos, donde en los tejados de los edificios de varios pisos se crían animales, y el aire está impregnado de un olor que es imposible describir en términos neutros. Pero es precisamente este lugar el que demuestra una eficiencia en el reciclaje de residuos del 85%, mientras que los países europeos tecnológicamente más avanzados apenas alcanzan el 40 o 50. Esto es Manshiyat Nasr, un barrio situado en la periferia sureste del Cairo, habitado por la comunidad de los zabalines. Zabaline es una palabra de origen árabe que significa basureros. Es una comunidad religiosa cerrada de cristianos coptos, emigrados a El Cairo desde el Alto Egipto en los años 40 del siglo pasado. Su profesión se transmite de generación en generación. Recogen los residuos domésticos de los habitantes de los barrios más acomodados de El Cairo y los llevan a su casa. Literalmente a su casa, al patio, al primer piso, al balcón. Aquí los residuos se clasifican a mano. Mujeres y niños descomponen montañas de residuos mezclados, separando el plástico del papel, el metal del vidrio, lo orgánico del resto. Cada fracción tiene su precio. Nada se tira. Dado que los zabalines son cristianos, no les afecta la prohibición islámica de criar cerdos. Por eso los residuos alimentarios orgánicos, la parte más voluminosa y más difícil de reciclar de la basura urbana, se dan de comer a los animales directamente en los apartamentos y en los tejados. El ciclo se cierra. Los residuos no se acumulan, se convierten en recurso. Este sistema, que existe sin un solo euro de inversión tecnológica pública, supera en eficacia a las plantas de tratamiento de residuos con presupuestos de varios millones. 60.000 personas viven aquí entre lo que los demás desecharon como inútil. Sus casas están enterradas bajo fardos de materias primas clasificadas. Sus hijos crecen sabiendo de memoria el valor de cada tipo de material reciclable. Su vida vista desde fuera parece una lucha permanente contra el caos. Pero desde dentro es un sistema bien engranado, que funciona con la precisión de un mecanismo de relojería. El centro espiritual de Manshiyat Nasr es algo completamente inesperado en este contexto. En las rocas de las colinas de Mokatam, justo encima del barrio, está excavado un enorme anfiteatro, la iglesia de San Simeón el Curtidor. No es un edificio con cúpulas, sino un espacio dentro de la roca viva, capaz de albergar hasta 20.000 fieles simultáneamente. Es el mayor templo cristiano de todo Oriente Medio. Sus paredes están decoradas con bajorrelieves tallados directamente en la piedra. Cada viernes se reúnen aquí miles de personas. Para el observador externo, Manshiyat Nasr es un choque. Para sus 60.000 habitantes, es un hogar, un trabajo, una fe y una identidad. Aquí se nace, se vive y se envejece entre lo que otros tratan de desechar. Y es precisamente por eso que este lugar ocupa el primer puesto de nuestro ranking. No es simplemente exótico. Plantea una pregunta incómoda sobre dónde pasa realmente la frontera entre lo normal y lo loco. 5 ciudades, 5 respuestas a una misma pregunta.
¿Cómo vive la gente cuando las condiciones de su existencia superan lo que la mayoría de nosotros considera aceptable? Una capital construida sobre el miedo y que permanece casi vacía. Una fortaleza donde el caos engendró una increíble densidad de vida. Un pueblo sobre un volcán, donde el peligro se convirtió en parte del ritual cotidiano. Una ciudad en un solo edificio, donde la soledad es un lujo inalcanzable. Y un barrio que transformó los residuos de una metrópolis de millones de habitantes en la base de una economía sostenible. Ninguno de estos lugares es una anomalía en el sentido de que todos están habitados por personas reales que tomaron una decisión consciente o forzada de quedarse. Y cada uno de ellos revela a su manera algo importante. ¿Cuán amplio es el abanico de la adaptación humana? ¿Cuán relativas son nuestras nociones de comodidad, seguridad y normalidad? Quizás la definición más exacta de una ciudad loca es simplemente una ciudad organizada según reglas que usted no entiende. Porque para quienes crecieron dentro, esas reglas parecen las únicas posibles. Escriban en los comentarios cuál de estos lugares les causó mayor impresión y por qué. Es una pregunta genuinamente interesante y las respuestas dicen mucho más sobre nosotros mismos que sobre las propias ciudades.